Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Y feliz, que sea felicidad de verdad. Gloria a Dios, ya descansamos, los que vienen de los trabajos, los que van de camino apenas para su casa, pues que tengan una delicia santa de Jehová. Y qué delicia, qué delicia. Y ojalá que mañana también tenga un manjar como el que va a tener hoy en la cena. Sí, porque la verdad es que Dios es nuestro refugio. Sí. Él es nuestro refugio en el momento de la hora que lo necesitamos. Él es el único fiel y verdadero. Él es el único que está a la par de nosotros. Él es el único que nos guía, nos protege y nos guarda. Mari, qué difícil que somos, ¿verdad? ¿Cómo caemos constantemente? Todo el tiempo es cuando nuestra fe... ¿Cuándo es que caemos, Carlos? Cuando nuestra fe empieza a flaquear. Sí, y qué misericordia del Señor que nos ve con tanta misericordia, porque básicamente deberíamos de haber dejado de existir hace tiempo. Ah, sí. Nunca debimos haber existido. ¡Qué Carlos. paciencia de Dios! Fíjate, Carlitos. Cae de nuevo y con amor otra vez lo limpia. Y bueno, y qué paciencia. Fíjate que mi mamá fue una señora que ella siempre cuidó su salud. Entonces ella siempre trataba de estar bien nutrida, bien alimentada, de acuerdo a sus posibilidades, lógicamente. Y a su conocimiento de lo que ella tenía en ese momento, que era una buena salud. Y a mí me encantaba comer huevos, ¿verdad? Me encantaba. Y ella escondía los huevos para hacerse un poquitito de vinito, de leche, que ese era en ese tiempo lo máximo, con un huevito y ella se lo tomaba, ¿verdad? Y yo solo me puso la zorra, porque yo andaba siempre viendo a ver dónde tenía los huevos guardados para comérmelos. Y figúrate vos que un día estaba yo pensando y a mí me dolió y yo dije, que mi mamá, qué ingrata, ¿por qué le costaba regalarme un huevo? Qué egoísta, ¿qué le costaba regalarme un huevo? ¿Verdad? Y que yo me lo comiera libremente, no que tuviera que robárselos, ¿verdad? Y en ese momento pensé, yo soy la número 9. La número 9. Y me pongo a pensar en mi mente, si mi mamá no se hubiera alimentado como se alimentó, yo no hubiera nacido. Yo no hubiera nacido. Porque por debilidad o por lo que fuera. O tal vez hubiera engendrado y me hubiera botado porque no podía sostenerme por debilidad. Y ese momento yo le di gracias a Dios y le dije, gracias a Dios que mi mamá se cuidó, que ella cuidó su salud. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque si no nos enfermamos. Y si nos enfermamos espiritualmente, vamos a ser un pueblo reincidente. En donde es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Si nosotros vemos al rey David, a Saúl y a todos a Abraham, al mismo Moisés, fueron reincidentes también. Claro. Ellos cayeron. Y fueron exponentes de Dios como líderes. Y cayeron. Y cayeron. Pues eso es lo que Dios nos está mostrando, es que ellos, sin Dios, no pudieron hacer lo que hicieron. Y que cada vez que recayeron, iban al Redentor. Tuvieron su desvío, pero que se dieron cuenta de su error y rapidito se volvieron a encauzar. Contrario a eso, vemos un faraón. Vemos un faraón. Vemos un Saúl. Un Saúl. Donde un Judas también. Donde endurecieron su corazón. El pecado llegó al punto de endurecer tanto el corazón que no volvieron atrás. Igual que Satanás. Satanás endureció su corazón por causa de su hermosura. Oh, querubín protector. Es impresionante que el pueblo tenga ese fin. O sea, el pueblo constantemente está cayendo, se levanta, cae otra vez. Es impresionante, María. Vamos a ¿Cuál es la persona que triunfa? ¿La que nunca se cae? No, la que más caídas ha tenido, pero se ha levantado. Y la que más rápido se levanta. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos levantemos y sigamos el camino. Sí. Adelante. Adelante, sigo. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Dice,
Después de ser gobernador durante 12 años, Nehemías volvió junto al rey Artajerjes. Algunos años después, regresó a Jerusalén. Se encontró con que el pueblo se había olvidado rápidamente del pacto que había firmado. No casarse con extranjeros, no profanar el sábado y ayudar al sostenimiento del templo. Eso lo encontramos en Nehemías 10, del 28 al 39. Nehemías 13 relata en la forma en que Nehemías hizo frente a esta crisis. ¿Y qué frente le hizo? ¿Qué frente le hizo? Se paró como un líder y le dijo a todos los líderes que estaban ahí lo que había que hacer, con autoridad celestial, sobre todo con el ejemplo. Sí. Hoy muchos de nosotros no podemos con el testimonio. Muchos de nosotros no podemos pasar al frente. No. No tenemos testimonio. No. Bueno, los matrimonios mixtos lo encontramos en el versículo del 1 al 9 y del 23 al 31. Abandono del diezmo, versículo del 10 al 14. Y profanación del sábado, versículo del 15 al 22. Eso lo encontramos en Nehemías. Avanzamos. Vamos a la siguiente imagen, matrimonios mixtos. Dice así, en Nehemías 13. Estamos en el capítulo 13, recordemos. Matrimonios mixtos. Dice 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Nehemías reaccionó duramente contra los que habían tomado mujeres extranjeras, no convertidas. Voy a tomar convertidas. Le recordó que eso era lo que había hecho pecar a Salomón y que ellas debían de evitar este error que les apartaba de Dios. El dirigente espiritual de la nación, el sumo sacerdote Eliasib, participaba también de este pecado. Uno de sus familiares había emparentenado con Tobías el amonita. Uno de sus nietos se había casado con la hija de Shabarat el samaritano, el cual fue expulsado de Jerusalén. ¿Por qué sería expulsado? Por bueno. Me imagino. Leemos esos versículos. Sí, Carlos. leo, María. Entonces, Nehemías 13, del 23 al 25. Ok, adelante. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonita y moabita. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Oiga, ¿qué? Vamos con el 26 al 27. Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien en que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Vamos con 28. el 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. No debemos, el yugo desigual, ¿verdad? Ese yugo desigual. Es que yo quiero, Mari, para que traiga a la iglesia, para traerlo a la iglesia. Yo quiero casarme con ella para traerla a la iglesia. Yo sé que ella es católica o es evangélica. Bueno, pero... entonces ahora te pregunto, ¿cómo somos las mujeres? No puedo responder. No puedo responder. Sí, responde a cada uno en su corazón. Somos manipuladoras.
somos imponentes, queremos que el hombre haga lo que nosotros queremos. Somos sugestivas. Si no lo hacemos manipulando, lo hacemos de otra forma, ¿verdad? Pero que hacemos que el hombre haga lo que nosotros decimos, lo logramos. Y eso desde el Edén. No, hombre. Sí, desde el Edén pasó eso. Así somos. Así somos. Pero así como una mujer te puede llevar a bien, una mujer te puede llevar a mal. Por eso es que habla de no yugo desigual. De no casarse con mujeres que no le convienen a los hombres. Porque no conocen a Dios. No. Entonces, si no conocen a Dios, ya sea él o sea ella, que no conocen a Dios, a lo último terminas en el mundo. Terminas haciendo cosas que no son. ¿Por qué? Porque ya no conoce. Entonces, tú en esa fracción, ¿qué testimonio vas a dar? No vas a poder dar ni testimonio. No. Porque estás en ese tiro y encoge, que sí, que no, que... No. Es desgastante. Es desgastante. Por otra parte, ¿quién es la que educa a los hijos? La mujer. La mujer. Bíblicamente. Bíblicamente. Las mujeres somos las que educamos a los hijos. Entonces, nuestros hijos, ¿qué educación van a tener? Sí. Si nosotros vamos en pos de dioses ajenos, nuestros hijos van a ir en pos de dioses ajenos. Sí. Exactamente. Y si nosotros educamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, nuestros hijos van a ir. Es más, hasta un día de estos estaba leyendo en donde dice que al final de los tiempos, nuestros hijos van a recordar las enseñanzas que les dimos cuando ellos eran niños acerca de Dios. Sí. Y entonces ellos se van a apartar de sus malos caminos y van a seguir. Dice que esa cita es antes de que se cierre la gracia. Antes de que se cierre el tiempo de Dice, antes de que se cierre la gracia, Dios va a traer recuerdos de todo lo correcto antes de que se cierre la gracia para que podamos entrar en esa gracia por misericordia. Amén. Esos son carbones encendidos tomados del incendio y arrebatados para la gloria de Dios. Amén. Ojalá que si estamos en eso, podemos ser arrebatados también. Amén. Versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Imagínate, qué valor de hombre. Imagínense nada más el caos que había también cuando él regresó. El caos que había a nivel gerencial, por decirlo así, a nivel gerencial, en donde todo el mundo se casaba con todo el mundo. Lógicamente, así como las mujeres, también nos gustan los hombres bandidos, que se porten mal, porque esos son los más atractivos para las mujeres. Así a los hombres les gustan las mujeres más rabiletas, ¿sí? Las que andan exhibiéndose. Exhibiéndose. Eso los atrae terriblemente. Impresionante. Pero así es. Impresionante. Vamos a la siguiente. A la siguiente imagen. Adelante, vamos. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Así es más claro. ¿Qué es lo que los hijos siguen? Lo más fácil, la libertad, entre comillas, porque es libertinaje, ¿verdad? Sí. El libertinaje, la vida fácil, la vida de emociones fuertes, también. Entonces, ¿a cuál papá van a escoger? ¿Al que está metido en la iglesia orándole al Señor o al otro? Al otro que está en la fiesta. Al otro. Entonces, el que esté en la fiesta. Porque es un anticuado, eso solo en la iglesia pasa. Ay, sí, qué pereza, parece un abuelo, le dicen a uno, parece un abuelo. Eso no pasa un sacerdote, solo no tiene iglesia. Parece. Ay, es su Dios, es suyo, mío no es.
Qué duro, ¿ah? Es muy duro. Oír a los hijos, cuando uno está siguiendo al Señor, decirle una cosa de esas es demasiado duro, porque uno sabe las consecuencias de. Por eso el título. Otra vez volvieron a caer. Otra vez volvieron a caer. Y lo más impresionante, María, es que hicieron un pacto. Habían hecho un pacto con el Señor. Claro. Entonces, en un pacto, como ya hemos hablado de otro tema, el pacto normal, el pacto que se hizo fue en el Edén, Génesis 3:15. Ese fue el primer pacto que hizo, y lo hizo Dios con nosotros, que iba a mandar a su Hijo a rescatarnos. Ese pacto lo dijo Dios y lo ha cumplido en su totalidad, no ha fallado. No. La otra parte, porque un pacto se requieren dos. Dos. La otra parte, que soy yo, que es usted, no hemos cumplido. Nos corresponde a nosotros cumplir. No hemos fallado. ¿Por qué? Porque Dios no la puede cumplir. No, no. Él la puede cumplir por Él y por mí. Pero La libertad. yo tengo que dar mi parte y poner mi parte. Y Él me da libertad de irme por aquí o irme por aquí. Sí. Sí, pues si no sería un dictador. Sí, o sería una marioneta yo, que tampoco se trata de eso. Él quiere que lo sigamos por convencimiento, por amor, por gratitud a Él. Y porque Él, con su sangre, te alcanzó. Amén. Abandono del diezmo. ¿Es importante para este tiempo el diezmo? Bueno, con el diezmo y la ofrenda se alcanzan a personas para llevarles estudios bíblicos, para enseñarles la ruta a seguir, que eso debe ser utilizado para eso, para llevarlos a la ruta donde está Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Explicarles el verdadero contexto de la adoración. ¿Qué debes adorar? ¿Cómo debes adorar? ¿Y a quién debes adorar? Porque puede ser que estás adorando al enemigo y no te des cuenta. Puede ser que estés adorando a Satanás creyendo que es a Dios. Porque hay una planificación que el Señor establece. Así como se la dio a Abel, a Caín y Abel, la planificación. Abel hizo lo que tenía que hacer adorando como el Señor lo había establecido. Caín quiso hacer de la adoración lo que él quería. Él quería hacer la adoración como él quería. Ah, no, a mí me gusta más con tambores y con guitarra eléctrica y con buena música y con ritmo. Hay que poner ritmo a la música para que el cuerpo se active. Porque tenemos un Dios alegre, feliz. Hay que alegrarse. Es que la alegría no depende de eso. La alegría depende de Cristo Jesús. Si usted pierde la paz, ¿tiene alegría? No. Ah, bueno. Ahí está. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Y eso solo Dios nos las puede dar. Y esa paz solamente Cristo puede dar. Entonces, ese diezmo que se recogía, porque mucha gente me dice, pero es que no hay levitas ahora. ¿A quién se lo das? Deme un levita y yo se lo doy al levita. Dios no necesita los diezmos suyos. Él es el dueño de todo. Entonces, ¿para qué son los diezmos, Mario? Él no necesita su diezmo. Hay que dárselo a los pobres. ¿Para qué hay? ¿Para qué es el diezmo? Hay que dárselo a los pobres. ¿Para qué es el diezmo? Para predicar la palabra de Dios. Es el diezmo para llegar a otras personas que la necesitan. Con el mensaje de salvación. Que la necesitan. Ahora, si usted no quiere dar el diezmo, ¿a quién está adorando? Al enemigo. Al Dios Mamón. Está adorando. Porque es mi plata. Yo no tengo por qué dársela a nadie. Y menos un 10%. Y o un 20%. No, hombre, si con costos como, con la plata que tengo. ¿No me alcanza? No me alcanza. ¿Qué dice Malaquías 3:15? Pruébame y de abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Lástima que, voy a decirlo aquí, que nadie lo escuche. Lástima que no tengamos el testimonio del esposo de esta señora. Porque no quiere salir en cámaras. Pero él nos puede dar un testimonio de ser fiel en los diezmos y usted puede quedarse con la boca abierta de todas las bendiciones que ha recibido esta familia. Amén. Amén. Probadme en esto, dice el Señor. Sí. Y si yo les abro las ventanas de los cielos
Y ellos son fieles en los diezmos y en ofrendas. Yo lo que le digo a la gente es, esta actitud de meterse la mano a la bolsa, sacar, es la misma, poner la mano así para dar, es lo mismo que poner la mano así para pedir. La misma acción es. Es la misma acción, es la misma acción. Tome, o mire, no tengo nada. O mire, no tengo nada. Usted decide cuál de las dos quiere hacer. Usted decide. Pero sépalo y entiéndalo, que si usted no quiere dar el diezmo, está sirviendo al Dios Mamón. Y endureciendo tu corazón. Sí, claro. Dice así, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores se hacían el servicio, había huido cada uno a su heredad. Ahí sí, si no se les da plata, ¿con qué iban a trabajar? No pueden trabajar. Podían comprar, los cantores podían comprar sus instrumentos o tener material para fabricarlos en ese momento. No podían. Y de ahí también tenían familia y ellos tenían que mantener a su familia también. Por eso hay un requisito del sacerdocio. Y el sacerdote genuino, el sacerdote real, hay una esposa. Tienen que ser casados de una sola mujer. Ajá. Y que pueda gobernar bien su casa. De sus hijos. Y tenga a sus hijos en sujeción, con toda autoridad. Porque si no puede cuidar la casa de Dios, no puede cuidar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la casa del Señor? Eso lo dice la Biblia. Léalo. Cuestione al sacerdote. ¿Por qué ustedes no se casan? ¿Quién dio esa orden? O vea la familia del pastor también. ¿Sí? ¿O un hombre o la escritura? ¿A quién están haciendo caso? ¿A un hombre o a la escritura? Cuestiónense. Es el mejor momento, es el mejor modo para decir, estoy en la iglesia del Señor o estoy en la iglesia falsa. ¿Qué se hace con los diezmos y las ofrendas en la iglesia que yo asisto? Cuestiónelo. Pastor, quiero saber, quiero dar un informe. Usted me puede dar un informe. Y va a saber, se lo profetizo, ¿qué le va a pasar? Hermana, lo van a echar. Lo van a echar. Si usted pide un informe de los diezmos y ofrendas, muy probablemente que usted termine en otra iglesia. Porque no le van a dar informe y lo van a ver como un satánico. Y lo van a echar. ¿Verdad? Así es, así es. La siguiente, entonces. No, seguimos, esto no le hemos Bueno, leído. adelante, Mari. Eliasib había despojado la cámara donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, desalojado. La cámara donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, el incienso y otros utensilios del templo. Y la había amueblado para que fuese usada por Tobías el amonita. El pueblo, desanimado por ello, dejó de entregar los diezmos. Como resultado, los levitas tuvieron que regresar a sus hogares. El culto del templo quedó gravemente dañado. Nehemías rehabilitó la cámara y puso al cargo de los diezmos a personas fieles y dignas de confianza. El pueblo volvió a traer alegremente los diezmos. Así, el servicio del culto quedó restablecido. Bueno, mucha gente se queda que no entran los dineros a la iglesia. Ahí está un ejemplo. Ponga gente fiel, leal, que estén dando informes a la ley de los diezmos y ofrendas y va a ver el orden sobre todo. El orden sobre todo. Abandono del diezmo 2. El segundo diezmo es. Es el segundo diezmo. Dice, traed vuestros diezmos al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Ponedme en esto a prueba. A ver, si no os abro las ventanas del cielo para vaciar sobre vosotros la más rica bendición. Malaquías 3:10. Ahí estamos hablando. Dice así, lo devolvemos. ¿Por qué devolvemos el diezmo, a Dios el diezmo? Lo devolvemos porque Dios es nuestro creador y lo reconocemos como tal. Damos en gratitud por lo que Él ha hecho. Nos creó, nos sostiene, nos cuida, murió por nosotros y continúa creciendo, recreándonos. Eso es básicamente, no es nada, ¿no?
para todo lo que nos da. No, no es nada. Yo le digo a la gente cuando me habla de los diezmos, hagamos un trato. Yo le regalo a usted 100,000 colones. ¿Usted cómo se pone? Contento. Feliz. Y entonces yo llego y le digo, bueno, yo le regalo 100,000 colones, pero eso sí, de esos 100,000 colones usted me tiene que devolver 10,000 colones. ¿Me los darías? Claro, te quedas con 90. Pues eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque usted dice, ay no, yo me lo gané, si yo trabajé para eso. Fui yo. Sí, pero ¿quién le dio el trabajo? ¿Quién le dio la habilidad para poder trabajar? ¿Quién le dio la actitud para poder trabajar? ¿Quién le dio la aptitud para poder trabajar? El oxígeno, el transporte, etcétera, etcétera. Dios nos está dando el 100% y nosotros lo que tenemos que devolverle es un 10%. No, pero es mío. ¿No me alcanza? No me alcanza, ni nunca le va a alcanzar. No. ¿Por qué? Porque aquí, entonces, si yo no traigo los diezmos al alfolí, el Señor no abre las puertas del cielo para vaciar sobre nosotros la más rica bendición. Aquí es donde tenía que estar papá para que contara el testimonio. Pero si quieres se lo cuento. Bueno, adelante. Si quieres lo cuento. Adelante, María. Cuando él tenía que empezar a dar el diezmo, él me dijo, no puedo, estoy en rojo y no lo voy a dar. Entonces le dije, pruebe al Señor. Yo le dije, pruebe al Señor. Y ese día él llegó y dio el diezmo. Pero él venía apenas empezando el cristianismo. La hija estaba de 15 años. Él quería hacerle una fiestecita a la hija para el 15 años. Y el salario estaba en rojo. Antes de dar el diezmo, el salario estaba en rojo. ¿Verdad? Entonces me dice, María Elena, estoy en rojo y encima tengo que hacerle a Alejandra la fiesta de 15 años. Doble rojo. Peor, ¿verdad? Peor. Entonces me dice, no puedo, no sé qué voy a hacer. Bueno, de ahí sacó casi llorando el diezmo y lo dio porque casi estaba llorando, ¿verdad? Casi lo tengo que soplar. Bueno, ya. Dio el diezmo y él se fue con su preocupación de que ni siquiera le alcanzaba para pagar lo que tenía que pagar habiendo dado esa plata. Al día siguiente viene del trabajo muerto de risa, ¿verdad? Y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no te puedes imaginar lo que me pasó. Y le digo, ¿qué pasó? Fulanita, era una amistad de él, me la encontré. Y me dijo, Eliezer, estoy vendiendo mi carro y necesito que me ayude a venderlo. Si usted me ayuda a venderlo, yo le voy a dar una comisión. Te estoy hablando de hace 30 años, 32 años más o menos. Y en la tarde un señor lo había llamado y le dijo, Eliezer, necesito un carro. Porque él se dedicaba a hacer rosquillas y un poco de cosas que vendía en las pulperías y el carro ya no dio más. Le dice, necesito un carro. Entonces, hizo el contacto del señor y la señora, vendió el carro y se ganó 5,000 pesos. Ese día, que en ese tiempo era un montón de plata, ¿verdad? Era un montón de plata. La cuestión es que le pagó lo que debía. Dejó de estar en rojo. Dejó de estar en rojo, le regaló a la hija hasta una cadenita de oro y todas las cosas, ¿verdad? Y que en ese tiempo, pues él no conocía esta palabra que conoce ahora. Le hizo la fiestecita y todavía le quedó plata. Y todavía le quedó plata. Probadme esto. Entonces, él, claro, se impresionó, llegó pero súper impresionado. Y a partir de ese momento nunca más dejó de dar diezmo. Y pasó de estar en rojo a tener superávit. Y usted sabe, Carlito, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Usted las conoce. Sí, claro. Y él, hasta el día de hoy, él es un fiel testimonio de que hay que dar el diezmo. Y a todo el mundo él le cuenta esa historia y todo lo que pasamos. ¿Verdad? Y sí, otras más. Pero porque él nos dio muchas habilidades, mucha sabiduría, muchas cosas que nosotros hemos hecho. El Señor nos guió y Él fue el que nos ayudó a hacer
todo lo que hemos hecho. Amén. Entonces, eso es lo que a él le pasó. Y a partir de ese momento, nunca, ya son 32 años más o menos, que él tiene de dar el diezmo y lo hace con tanto amor y con tanta alegría. Y como le digo yo a la gente, sin importar qué hace con el diezmo, bueno, sin importar y no importar, pero siempre el diezmo lo hemos usado para la obra de Dios. Amén. Siempre lo hemos usado. ¿Qué conseguimos con nuestros diezmos y ofrendas? Que la palabra de Dios siga predicando en el mundo, que es lo correcto, llevándole Biblia, llevándole el mensaje, que podamos continuar alabando a Dios en nuestra iglesia y que crezca nuestra fe y nuestra confianza. Esta plataforma es parte de ese proyecto que el Señor bíblicamente nos ha legado, nos ha dejado. Con esto vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado, nuevamente con ustedes, estamos Laicos en Acción desde Costa Rica, para el mundo, ¿verdad? Para el mundo. Consejos sobre mayordomía cristiana. Mari, ¿qué dice? Página 51. Página 51, dice así: Dios está constantemente derramando sobre vosotros las bendiciones de esta vida. Y si os pide que ayudéis en los diversos ramos de su obra, lo hace en vuestro propio interés temporal y espiritual, para que así reconozcáis que Dios es el dador de toda bendición. Dios, como obrero principal, colabora con los hombres en la tarea de proporcionar los medios necesarios para su mantenimiento. Por esto, requiere que ellos colaboren con Él en la salvación de las almas. Gloria a Dios. Para eso es el diezmo y la ofrenda. Siguiente. Vamos a la siguiente imagen: profanación del sábado. Parte 1. Nehemías 3:15 dice así: En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lugares en el día de sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Por qué, Mari? ¿Por qué no podían? ¿Por qué no? Porque Dios dice que no se puede realizar ninguna labor de esas el sábado, que el sábado es el día del Señor y hay que dedicarlo al Señor. Muchas de las doctrinas ahora dicen que no, que el sábado no es, ya eso pasó. Eso era para los israelitas. ¿Cómo podemos sostener eso en la Biblia? Eso era en el Antiguo Testamento. Ajá. ¿Cómo podemos sostenerlo en el Nuevo? En el Nuevo, porque los apóstoles y hasta el mismo Jesús guardó el sábado. Guardó el sábado. Y en el cielo también se va a guardar el sábado. ¿En el cielo se va a guardar el sábado? Ajá, en el cielo se va a guardar el sábado. Eso está en Isaías 66. Vamos a ir a Isaías 66 porque eso es importante, porque la gente dice, ¿cómo? En el cielo se guarda el sábado. No, aquí guardamos el domingo. Si el sábado era para los israelitas,
Y nosotros queremos estar en el cielo porque vamos a tener que ir a guardar el sábado. Si eso era para los israelitas, para nosotros no. Léase primero Isaías 58, 13 y 14, Mari. 58, 3 y 14. Ajá. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. 66, ahora 22 y 23. Vamos a ver si es cierto que todo eso, 66, 22 y 23. que en el cielo se va a hacer eso. Está hablando del cielo, dice. Bueno, voy a leer un poquitico el 22, no importa. Claro, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán. Son los cielos nuevos, la tierra nueva y los cielos nuevos. Ajá, que va a ser el que Señor. va a ser el Señor. Eso es en la... Después del milenio. Después del milenio. Que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Gloria a Dios. Y de mes en mes, Ajá. y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En esta versión dice, y será de que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne delante de mí, dice Jehová. Y el reposo, imagino que reposo aquí abajo dice sábado. El sábado. Perfecto. Tremendo. Entonces, tenemos que ir entrenando. Si queremos estar en el cielo, tenemos que ir entrenando de una vez, ¿verdad? Acuérdese que el problema es adoración. Es la adoración. Adoración. El conflicto fue por adoración. Satanás quería ser igual que Dios. Y hizo una imitación. Hasta en su día imitó. Él puso el domingo para que fuera adorado. Entonces te pregunto, si nosotros vamos al culto o a misa o a lo que sea, un viernes o en el día o un domingo, ¿a quién estamos adorando? ¿Estamos adorando a Dios? No, al otro Dios que fue echado al cielo. Al otro Dios. Al otro Dios que fue echado al cielo. Así es. Y es así como Nehemías fue tajante y fue fuerte en hablar, tenemos que hablarlo claro. El sábado es el día dado por Dios desde Génesis, no fue en el Sinaí, en Génesis 2, 1, 2 y 3. Léalo. Apocalipsis. Cuestiónelo. ¿Por qué Génesis dice que el sábado es el día del Señor? Y fue el día que creó, el último día de la creación. ¿Y por qué Dios lo santificó y lo apartó? Cuestiónese todo eso. ¿Por qué el domingo, si en Daniel 7:25 dice que Satanás va a tratar de cambiar los tiempos y la ley? ¿Y por qué ahora guardamos el domingo? Cuestióneselo. ¿Estás adorando a Dios o estás adorando al que instituyó ese sistema? Recuerda, Satanás no pudo hacer ese sistema en el cielo. Y vino aquí a planificar un sistema donde usted pudiera adorarlo. A él. Vea que sí es importante la adoración. Vea que sí es importante la adoración. Vamos a ir a Mateo, Mari, rapidito así. Mateo 4. Vea que es importante la adoración. Vea lo que hace Satanás con Jesús. El 8, Mari, ¿qué dice? El 8 dice, y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿De quién es el mundo? De Satanás. En ese momento, la gloria, el planeta Tierra es de Satanás. Satanás le enseña todo lo que el futuro. ¿Y qué le dice? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ah, al mismo Jesús, Satanás le dice, si postrado me adoras, te doy todo el planeta Tierra. Ten cuidado donde estás adorando. Ten cuidado donde te estás hincando. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Satanás es estratégico y aquí fue con una estrategia seductora al mismo Dios, a Cristo Jesús, al que te salvó a ti y me salvó a mí.
Ve que es importante la ruta que el Señor nos establece para que no podamos confundirnos. Satanás confunde. Que no te confundan más. Que no te use más. Adora en el día que tienes que adorar, que es el sábado. El domingo fue instituido por el enemigo. Para que todo el mundo que adore el domingo, pues se pierda. Por eso que dijo también, las puertas del abismo, de la perdición, son amplias y grandes. Y ahí va la mayoría de gente. Las de mi reino son estrechas y angostas. Tú escoges. Claro. Si vas como el ganado, por la grande o por la angosta. Así es. Cuando el pueblo había recordado su historia, habían realzado la idea que Dios les había dado el sábado como una bendición. Nehemías 9:14. En ese momento se habían comprometido a no profanarlo. Nehemías 10:31. Ahora los dirigentes consentían que se hiciese mercado en sábado. Es que el día más bueno, Mario. Claro, es cuando más se vende. ¿Usted sabe que es cuando más se vende? Sí, más se vende. Yo tenía una amiga que es una señora que es muy comerciante, demasiado comerciante. Y ella me decía, los días que más se vende son sábados y domingos. Yo el sábado vendo 3 veces más de lo que vendo en toda la semana. ¿Cómo voy a cerrar el negocio? ¿Están locos? Ahora los dirigentes consentían que se hiciese mercado en sábado. Nehemías cerró la ciudad en sábado para evitar que se hiciese mercado ese día. Pero el mercado siguió haciéndose a las afueras de la ciudad. Tras ser amenazados, no volvieron a hacerlo. Y los profetas eran muy respetados y también los mataban, ¿verdad? De las dos. También los mataban, porque ponían leyes y reglas que iban en contra de los pensamientos del hombre. Los beneficios del pueblo, ¿verdad? Y los pensamientos del hombre, porque... Exactamente. El sábado, démosle, pobrecito, tiene que comer. De ahí sí, es que de ahí si yo no vendo el sábado, ¿qué hago? Sí, no, tiene que vender el sábado. Pero también la gente se educa, que los sábados está cerrado. Claro, así es. Dice, si retrajeres a causa, en la siguiente imagen, si retrajeres a causa del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová, honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Bueno, eso es lo que estamos repasando, lo que ya hemos leído. Dice así, el sábado es un día apartado para deleitarnos en Dios, olvidando nuestras preocupaciones, un día para alabar y honrar a aquel que nos creó y nos da la vida, un día para recordar que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Desgraciadamente, los fariseos se aferraron tanto a la letra de la ley que hicieron del sábado una carga en lugar de una delicia. ¿Por qué habla así, Mari? Porque cuando Jesús llegó, recuerda aquella parte donde pasan y agarran espigas, espigas. Para poder alimentarse. Y los fariseos le dicen, pero ¿por qué están agarrando espigas? ¿Por qué? Si hoy es sábado. Se aferraron tanto a la letra que ellos no transgredían absolutamente nada. Pero si un cordero que representaba bastante dinero caía estaba en un barranco, ellos quebrantaban el sábado para ir a saberlo. Claro. Porque representaba dinero. Pero Jesús le dijo lo contrario. Yo vengo a salvar al que se ha perdido. Entonces, el sábado, ¿qué tenemos que hacer? Estar ahí en la casa sin hacer nada. No, el sábado fue hecho para estudiar, para aprender,
para dar, para recibir, para ir a los enfermos, para llevar alimento a los hambrientos, para darle cobija al que no tiene, para ir a las cárceles, para ir a los hospitales, para llevarle alivio, como hizo Jesús. Alivio. Alivio a su pueblo. Nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Llevarle alivio al pueblo. Y eso Dios lo va a poner en tu corazón. Cuando tú sientas que una iglesia es una estructura rígida, que no se puede salir ni 30 segundos del programa, está siendo legalista. Dios no fue así. Dios te amó y nos amó. Y nos enseñó cómo se debe guardar el sábado. En el Edén era para disfrutar. Aquí, en Nehemías, es para disfrutar. Y hoy en día es para disfrutar. Y en el cielo, ¿qué dice? Es para disfrutar. Ajá. Al celebrar alegremente el sábado, nuestra reunión con Dios, anticipamos los muchos sábados en que nos reunimos con Él en la Nueva Jerusalén. Ya leímos Isaías 66, 22 y 23. Ya lo leímos. Entonces, ¿cómo debemos guardar el sábado? Con alegría, con gozo, con paz y con una mente abierta para recibir todas las enseñanzas que el Señor nos quiera dar. Amén, amén, amén. Así es. Vamos, creo que terminando. A la siguiente imagen. Y el Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les restaurará una delicia. Amén. Les resultará una delicia. ¿Qué sí qué? Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Amén. La paz, la paz. Qué palabra más amplia, ¿verdad? Y cuánto hay en ella metida. Porque la verdad es que cuando tenemos paz, cuando tenemos gozo, qué diferente que nuestra vida, que cuando perdemos la paz y cuando perdemos el gozo. Y cuando perdemos la paz y cuando perdemos el gozo, debemos hacer un alto en el camino, un alto, y decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que necesito corregir? ¿Qué es lo que necesito enmendar? Para poder seguir la ruta establecida por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Bueno, si haciendo un recuento más o menos, ¿qué pasa si no guardamos el sábado? Estamos afanados. Estamos afanados, no tenemos descanso. De domingo a domingo no tenemos descanso y nuestras energías van disminuyendo y ya no vamos a poder cumplir como se debe cumplir. ¿Qué pasa si no damos los diezmos y las ofrendas? Si no damos los diezmos y las ofrendas, nuestro dinero no va a alcanzar. Si nuestro dinero no alcanza, perdemos la paz. Porque tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, el teléfono, la comida, las colegiaturas, etcétera, etcétera. Entonces, ya no vamos a tener paz. Si no tenemos paz, no tenemos gozo. Aunque guardemos el sábado. Aunque guardemos el sábado. Ok, sigamos. ¿Qué pasa si adoramos mal al Señor? De peor. Peor, perdemos la paz, perdemos la paz. La dirección. La dirección. Por eso es que no debemos, primero, si tenemos un matrimonio que es mixto,
perdemos la paz. Porque, ¿qué pasa si el esposo se va para un bar un viernes, un sábado en la noche? ¿Cómo estamos las mujeres? Intranquilas. Claro. Intranquilas. Se gastó la plata en licor, se gastó la plata en otras mujeres, etcétera, etcétera. Y la casa sin nada. Y si es al revés, y es la mujer la que se va a callejear, Híjole. es peor. Es peor. Los chiquitos no tienen que los cuiden, la mamá de callejera, el papá desesperado no sabe ni por dónde empezar. Entonces no debemos tener matrimonios mixtos, no debemos abandonar el diezmo y no debemos profanar el sábado. Esto por amor. Por amor a aquel que dio su vida por mí, a aquel que me crió y también por mí misma, ¿verdad? Y por mi paz. Y por mi paz interior. Mari, muchas gracias. Creo que ha sido una cartilla bastante linda esos 3 meses que hemos estado estudiando Nehemías. Y este libro es impresionante. Atajerjes, todos esos personajes que nos enseñan la ruta de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años, que nos ubican en un contexto hoy en la realidad. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Cuándo esperamos esa venida? ¿Cuán lo deseamos? ¿Cuánto lo deseamos? Esa venida inminente, porque Jesús es inminente que va a venir. Viene porque viene. Ahora el punto es, ¿te estás preparando? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos adorando correctamente? ¿Hay que hacer ajustes en la adoración? Cuestiónatelo. Cuando tú cuestionas, pueden haber muchas preguntas que te pueden salvar. Así es, amén. Amén. Y esa es la idea de Laicos en Acción y esta plataforma que Dios lo ha mantenido, se ha hecho y se ha creado para eso. Para que tú cuestiones todas las enseñanzas equivocadas que nos han planteado y nos han metido en nuestra mente. Porque solamente este libro es el único que tiene la ruta a seguir. No le crea a hombres, créale la Biblia. Amén. En ella encontrar la vida Es eterna. más, no nos crea a nosotros. Estudie su Biblia. Exactamente. Así es. Feliz sábado, Mari. Feliz sábado, que él pasen este sábado maravillosamente y que esta próxima semana sea de gran bendición para todos ustedes, que el Señor les ayude a organizar sus dineros para poder diezmar y que les organice su tiempo para que no sigan profanando el sábado. No abusen de la comida, porque esos días todo el mundo hace muchas comidas y en abundancia. Acuérdense el dinero. Este tiempo Prudente. es buenísimo para gastar dinero. Sí. Prudencia. Este Pueblo de Dios es prudente. Vienen tiempos muy duros y tenemos que hacer provisión. Amén. Dios los bendiga. Somos Laicos en Acción.